Bueno, me presento. Mi nombre es Paula Mariana Martín Vargas. Soy una estudiante de grado 11 de la institución educativa Colegio Bilingüe Campestre Colombo Británico. A continuación les voy a hablar de un tema de tecnología que lleva como nombre Sistema de Gestión de Base de Datos. Bueno, como primero tenemos que saber qué es una base de datos. Bueno, es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente son datos que se van a almacenar para un uso posterior. Pueden ser datos ya, información grande o pequeña. Bueno, vamos a hablar ahora de qué es un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo traza el flujo de la información para cualquier proceso o sistema. Básicamente da el camino, la guía, en este caso, como hablamos de base de datos, entre tablas. Bueno, modelo relacional. ¿Qué es un modelo relacional? El modelo relacional representa la base de datos por medio de tablas relacionadas en las cuales se almacenará la información. En muy sencillas palabras, es la relación que existe entre cada tabla. Ahora vamos a hablar de llave primaria y llave secundaria. La llave primaria son las que identifican de manera única cada fila o registro de una tabla. La palabra clave acá es registro, tal registro de una tabla. La llave secundaria es una llave foránea o externa que da una relación entre una tabla X con una tabla Y. Bueno, a continuación hay un ejemplo en el que podemos ver claramente en estas 7 tablas, como podemos ver en la primera que lleva como nombre decanos, que nuestra llave primaria es cédula, que posteriormente nos va a dar nuestra relación con la tabla de facultad, que va a llevar como llave primaria a número y llave secundaria a cédula, así sucesivamente con cada tabla. Acá como podemos también observar nuestro diagrama de flujo. Bueno, sencillamente como podemos ver cómo se relaciona la tabla de decanos con la tabla de facultad, con la tabla de docentes, así como también se relaciona la tabla de estudiantes, inscripción, asignaturas y cursos. Así sucesivamente es como se sigue el flujo, este diagrama de flujo. Bueno, hay muchas aplicaciones, sitios en internet que nos pueden ayudar para crear bases de datos. Entre estos tenemos a Oracle, MySQL and Access. Bueno, Oracle es una tabla, es un programa de base de datos que básicamente es una herramienta entre cliente y servidor para la gestión de base de datos. ¿Por qué cliente-servidor? Porque con la creación de una base de datos, posteriormente se puede pasar a un servidor que clientes, personas pueden utilizar. Bueno, la segunda, MySQL, es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado bajo licencia dual, licencia pública general y licencia comercial. Lleva la misma función de crear bases de datos. Access, por último, que es la más conocida, es un gestor de datos que utiliza los conceptos de bases de datos relacionales y puede manejarse por medio de consultas e informes. Todas estas sirven para la creación de una base de datos. Todas tienen cosas diferentes, pero tienen un mismo fin. Bueno, por último, les quiero hablar del lenguaje estructurado de consulta, SQL. ¿Qué tiene importante? Es el lenguaje internacional que se maneja en estas bases de datos. Es estandarizado, que sirve para definir y manipular datos de una base de datos relacional. Como dije, la base es el lenguaje, este lenguaje es la base de datos internacional. Todo se basa en este lenguaje. Bueno, eso es todo. Espero les haya servido esta información. Muchas gracias.